El día de hoy tenemos como invitada a Nitzia Gradias. Nitzia es originaria de Cananea, Sonora, tiene 34 años, es licenciada en negocios internacionales y maestra en administración pública. En la diputación misma, porque te cuento, llegaban muchos niños, muchos jóvenes diciendo, yo quiero ser diputada, yo quiero ser diputada. Desde tu escuela, ¿crees que puedes ayudar a gente? No, pues que sí. Desde tu casa, desde asociaciones civiles, desde las empresas, se ayuda a gente. Como dices, fama, poder y demás, pero no nos damos cuenta que lo que buscamos lo podemos obtener a través de otra vía. Bienvenidos a Story Makers Leaks. El día de hoy tenemos como invitada a Nitzia Gradias. Nitzia es originaria de Cananea, Sonora, tiene 34 años, es licenciada en negocios internacionales y maestra en administración pública. Es socia capitalista de papelerías 6AM, 12PM y fundadora del primer colegio de negocios internacionales en el estado de Sonora. Se ha desarrollado profesionalmente en empresas nacionales e internacionales como Sonitronies, Grupo México y Seba Logistics, especializándose en áreas administrativas, gerencia de proyectos, ingeniería y operaciones. Se desempeñó como funcionaria pública al mando de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo de Cananea y fue diputada local de la 62 legislatura. Fue presidenta del Congreso de Sonora y presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, donde impulsó iniciativas como la Ley de Ciencia y Tecnología, Ley de Emprendimiento y Niñas STEAM. Además de promover el talento local, impulsando a jóvenes a participar en competencias internacionales y ejecutando proyectos que brindan herramientas a emprendedores como programas de aceleración en Silicon Valley. Fue gerente de operaciones en Hermosillo del primer Shelter en Sonora, Colectron, donde coordinó 4 maquiladoras y también fungió como gerente de cuentas estratégicas de Grupo Gamas, fomentando la inversión y generación de empleos. Actualmente promueve la ciencia y tecnología y talento sonorense a través de la comunidad Niñas y Niños STEAM. Pues Nitzia, bienvenida a este podcast de Story Makers Leaks. Estamos muy emocionados de tenerte aquí. Nitzia, ¿nos puedes comenzar platicando quién era Nitzia cuando era niña? ¿Cuáles eran sus curiosidades, sus inquietudes? ¿Qué hacías para fomentar la creatividad en ti? Si mi mamá me escuchara, yo creo que dijera que es poco lo que digo comparado con lo que fui, porque sí era una niña muy inquieta. Quería estar en todas las actividades extracurriculares, siempre yo me consideraba líder en mi colonia, era de esas que en la noche mi mamá tenía que salir a gritarme a las 9 de la noche para que me metiera, porque andaba organizando a todos mis compañeritos, desde jugando cualquier cosa hasta haciendo alguna actividad. Pero sí recuerdo yo mucho a Nitzia queriendo incidir, queriendo participar en cosas globales, internacionales. Y también una de las cosas que más me motiva de Nitzia de 9, 10 años y demás, era su amor por su país y sobre todo por querer hacer cosas que trascendieran. Y la verdad es que te confieso, yo desde niña siempre he dicho que iba a ser presidenta de la República, así que no lo descarto con el favor de Dios. Y bueno, esa a grandes rasgos es Nitzia de niña. Perfecto. ¿Y cómo influyó tu lugar de origen? Si nos puedes platicar un poco dónde creciste y cómo es que este lugar de origen impactó en lo que hoy haces. Crecí en un lugar de 35,000 habitantes, un lugar chiquito, pequeño, donde no había muchas actividades o cosas por hacer. Afortunadamente vivíamos cerca de la frontera, entonces eso hace que tengamos a lo mejor de alguna forma mayor visión o apertura a distintos temas. Pero yo creo que de lo que más influyó fue mi papá. Mi papá nació en uno de los barrios más pobres y más conflictivos de Cananea. Pero fíjate que fue el primer, y sus hermanos fueron de los primeros profesionistas. Entonces él siempre tenía esta hambre y este deseo de impulsarnos a más. Desde niños nos llevó a viajar para que expandiéramos nuestra visión, nuestro conocimiento, viéramos que había mucho más allá de Cananea. Y aunque amo a mi pueblo y estoy muy orgullosa de él,
creo que fue de las cosas fundamentales para decir, yo quiero más, yo aspiro a más, yo sueño con otras cosas, y aunque me duela y me pese dejar la comodidad de mi casa, mis amigos, mi escuela y demás, necesito buscar otras oportunidades. Y fíjate que estudiamos, mis hermanos y yo, la preparatoria en Estados Unidos, eso creo que ayudó bastante, y luego pues ya la universidad en Hermosillo, Sonora. Perfecto, muy bien. ¿Y por qué decidiste estudiar negocios internacionales? Porque justamente yo me veía en cosas globales, entonces yo decía, quiero aprender de la cultura de otros países que hacen allá, hacer negocios con ellos. Ahora, pues te decía, me encantaba la parte gubernamental, incidir. Entonces yo de inicio me veía como una diplomática haciendo negocios con otros países y demás. Pero fíjate que algo que me ha gustado mucho de mi carrera es justamente eso, la diversidad, la amplitud de espacios, de aplicar el conocimiento, porque puede ser en marketing, puede ser en contabilidad, puede ser en los negocios mismos, puede ser en aduanas. Yo decía, donde quiera que me pongan con mi carrera, yo puedo hacer algo. Entonces fue lo que más me inspiró a hacer negocios internacionales. Y una vez que sales de estudiar esta licenciatura, ¿cuáles fueron esos pasos que seguiste? Afortunadamente luego encontré trabajo relacionado con mi giro. Creo que esas no son casualidades, son cosas que uno va impulsando desde la carrera, y eso fue también gracias a que siempre participé en sociedades de alumnos, organizaciones de eventos culturales, sociales y demás, pero también haciendo prácticas profesionales donde yo pudiera adquirir herramientas, y al momento de graduarme y estar pues básicamente en competencia con N cantidad de estudiantes, poder yo decir, mira, esto es lo que yo me hace diferente, o a lo mejor más competitiva que cualquiera. Y la verdad, después de ahí empiezo a participar justamente en mi giro, en logística internacional, en negocios internacionales, y aprendo bastante. La verdad, creo que esa escuela, yo le llamo escuela a mis primeros trabajos, fue lo que me ha llevado o me ha dado las herramientas para estar donde estoy el día de hoy. Padrísimo. Y dentro de este camino profesional que comenzaste, también hay varios emprendimientos que tuviste, tanto el Colegio de Negocios Internacionales y otro proyecto llamado Papelerías 6 AM 12 PM. ¿Cómo surgió esa idea y cuáles fueron esos retos principales que tuviste al emprender? He tenido emprendimientos destacados como los que mencionaste anteriormente, pero a lo mejor algunos que no plasmé en ese papel también me sirvieron bastante, y fueron de los que fracasé, y sobre todo aprendí mucho más, ¿no? El Colegio de Negocios Internacionales nace de la necesidad de seguir actualizándonos en temas. Yo veía, está cambiando el mundo, viene nueva tecnología, nuevas herramientas y demás, y tú te gradúas de la carrera y mucha gente cree que es hasta ahí, que ahí terminas de estudiar. Yo creo que ahí es donde empiezan todos los retos y todas, a lo mejor, esas trabas o obstáculos. Entonces yo decía, ¿cómo? Así como hay espacios donde van y se capacitan y aprenden y colaboran y hacen networking de otras carreras, ¿por qué no de negocios internacionales? Y esa es pues mi alma mater y en lo que yo creo e impulso. Entonces pues de ahí nació la necesidad. Lo empezamos en la escuela, y la verdad es que gracias al apoyo de todos mis compañeros estudiantes lo logramos, fuimos de los más jóvenes, y bueno, hoy en día participo como socia capitalista en Papelería 6 AM 12 PM, y esta idea no es propia, no te voy a mentir en eso, participo, te digo, como socia capitalista, pero ya son varias las papelerías que están instaladas allá en mi estado, en Sonora, y esto es con la finalidad de que sí pasa eso que dicen que a la mamá se le olvidó la cartulina a las 9, 10 de la noche y que el niño le recordó tarde quizá. Entonces esos espacios es para tener un lugar a donde correr, a lo mejor con esas urgencias o esas necesidades, pero al final del día suplir esas demandas escolares principalmente. Y para serte franca, pues ha sido un negocio exitoso, tanto así que hoy en día se está replicando en estados como Nuevo León, entre otros. Wow. O sea, se llama 6 AM 12 PM porque Así está abierto desde las 6 Así es, está abierto todo el día. Entonces tú en la mañana antes de ir a la escuela a dejar a tu niño puedes llegar, o en la noche ya que saliste del trabajo y demás, ahí mero. Seguramente es un problema que muchos hemos tenido y una forma súper creativa de poder atacarlo. Así es. Nitzia, mencionabas
que dentro de estos emprendimientos has tenido varios fracasos. Algo que tenemos muy claro y está dentro del mindset de Lix es el celebrar los errores. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor error y cómo lo has celebrado? Yo creo que mi mayor error ha sido creerme lo suficientemente capaz en ciertas áreas y no tener esta humildad de decir no soy experta en todo y me puedo acercar a gente que tenga mayor conocimiento que yo. Eso lo aprendí joven, gracias a Dios, y fue de lo que después, ya aplicándolo y habiendo aprendido de ese error, me salvó de muchas, para serte franca. Entonces, sí está muy padre ser joven, quererte comer el mundo, sentir que lo puedes todo y que nada es imposible, pero también es bien importante, considero, acercarte a personas que te puedan guiar, que puedas aprender de sus errores, que puedas compartir conocimiento y sobre todo complementar eso, ¿no? La innovación de los jóvenes, la experiencia del adulto, y creo yo que los alcances y los resultados siempre son mayores. Perfecto. Creo que va muy vinculado a este síndrome del impostor, ¿no? Pues, ¿Lo conoces? Sí. No, y claro que lo he vivido y muchas veces también malamente, ¿no? Yo creo que esto es cultural. A veces siendo mujer, siendo joven, te lo digo porque cuando me tocó la fortuna de ser diputada en el Congreso, fue a mis 29 años y negocios internacionales, no sabía nada de leyes, para serte franca. Pero ¿qué pasó? Ahí fue donde a lo mejor yo empecé a dudar y decía, híjole, a veces en vez de decir soy mujer y soy joven, en vez de verlo como un atributo, yo lo veía a lo mejor como una carga negativa, decir, nadie me va a dar el espacio, nadie me va a dar la oportunidad. Pero ahí es donde te vuelves creativo, empiezas a desarrollar otras habilidades que al final del día pues te van abriendo puertas, y justamente creyendo en ti, pero también qué importante que las personas que te rodean, yo sé que creen, pero que también te lo demuestren y te impulsen. Eso para mí sirvió bastante. Perfecto. Ya hablamos un poco de tus emprendimientos, pero también si nos puedes platicar un poco de tu experiencia corporativa, cuáles fueron también estas experiencias que tú tuviste y cómo consideras que esta vinculación que tuviste con el emprendimiento y la experiencia corporativa te dieron el paso para convertirte en diputada. Yo por bastante tiempo me dediqué a instalar maquiladoras, es decir, la empresa en la que yo trabajaba, yo buscaba inversión por el mundo, se la traía a México y mi función principal era construir la nave, contratar el personal, sacarle todos los permisos, todo lo que tuviera que suceder para que ellos llegaran con sus máquinas y empezaran a producir. Ahí yo aprendí muchísimo de organización, de tiempos, de disciplina, y yo sé que hoy en día se impulsa mucho a lo mejor la autonomía, el autoaprendizaje a tus tiempos, a tus ritmos, y eso está perfecto, pero de cierta manera debe haber un balance y un equilibrio, y creo que ahí fue donde yo aprendí la importancia de si te comprometes en una fecha hay que cumplirla, y si no, avisar a tu equipo, anticiparlos para que pues les des un heads up, ¿no? A lo mejor estén atentos o los prevengas de algún error y demás. Esa comunicación creo que fue bastante útil para temas ya gubernamentales. Es muy diferente la iniciativa privada a lo gubernamental. En la iniciativa privada tú te enfocas mucho en resultados, en métricos y vamos y la meta. Y la verdad es que en lo público nadie te mide. Son escasas las personas que están atentas a los resultados o que realmente creen en los resultados que estás dando. Pero si tú ya lo traes como un mindset, como una cultura, como algo que adoptas y que crees en ello, lo implementas independientemente si la gente lo está observando, ¿no? Entonces yo creo que toda esa organización y ese seguimiento a las cosas que yo decía que iba a hacer fue lo que más me abrió puertas y me hizo tener grandes resultados como diputada. Te cuento, y no a manera de alarde, sino con una humildad de decirte que siento mucho orgullo de decir que de 15 iniciativas que presenté, 14 fueron aprobadas. Adicional a ello, tuvimos obra en cada uno de los municipios que representábamos, etiquetamos recursos para programas, becamos a jóvenes. Entonces ahí es donde te das cuenta que cuando realmente entiendes para qué están destinadas las posiciones y para qué están hechas, y si las usas para ello,
pues la gente puede ser realmente beneficiada y tú puedes sentir esa satisfacción de decir, hice lo que podía con lo que tenía en ese momento a tu alcance. Buenísimo. Y si nos puedes platicar, creo que aquí en Leaks nos gusta mucho estos temas de tecnología y aeroespaciales, un poco de tu experiencia que tuviste de construir ciertas naves o ciertos equipamientos para la industria aeroespacial. ¿Me platicabas un poco de ello? Sí. Pues, ¿qué iba a saber yo de eso, no? Estudiando negocios internacionales, pero ahí es donde empieza a aprender más de todas estas nuevas máquinas de la industria, CNC, pero algo que me llamaba mucho la atención es que sí, evidentemente nosotros básicamente replicábamos lo de una maquiladora en Canadá y la poníamos acá, pero desafortunadamente no veíamos la mano de obra calificada de acuerdo a esas necesidades de esa industria. Es decir, al momento de querer contratar personal, no contratábamos a locales porque no existían, o necesitábamos desarrollar programas educativos, empezar a incidir en las universidades para que empezaran a formarlos y a prepararlos con esas técnicas y esas habilidades que requeríamos en ese momento. Entonces, muchas veces teníamos que buscarlos fuera y yo decía, híjola, ¿por qué? ¿Por qué si yo veo tanto talento aquí en mi país? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde están dirigidos todos los esfuerzos? Y eso que te estoy contando fue, no sé, 2012. Ahora lo veo comparado hoy en día y a veces digo, me siento igual, ¿no? Entonces creo que tanto Leaks como los proyectos que yo he emprendido nacen de una inconformidad, de decir, qué padre que se hayan venido haciendo las cosas de esta manera, pero siempre hay una manera de hacerlas mejor, distinto, innovando y aplicando la tecnología. Y ahí fue donde se abrió mi mente y mi panorama de decir, necesitamos trabajar más en esto. Perfecto. ¿Y cómo o qué sucedió para que decidieras ser diputada? ¿Fue alguien te metió esa espinita o durante tu experiencia en algún emprendimiento o en la experiencia corporativa? ¿Cuál fue ese detonador que hizo a Nitzia tomar esa decisión de postularse para ser diputada? Yo te decía, desde niña ya lo traía, pero no tendría yo una respuesta en concreta de decir, esto fue lo que pasó que me desvió, ¿no? Que me fui para otro rumbo y busqué otras opciones. Pero te cuento que estando en la iniciativa privada, alguien me invita a participar en una campaña, gana el candidato y me da la oportunidad de ser directora de Desarrollo Económico y Turismo en mi municipio, en Cananea. Y yo tenía una gerencia a mis 25 años y tenía la posibilidad de ser directora de Desarrollo Económico y Turismo en el municipio de Cananea, chiquito, te mencionaba. Me acuerdo cuando fui con mi papá fue así como que, yo sentía que me iba a desheredar básicamente, como que decía, te he invertido tanto tiempo para que hagas esto y ahora te quieres desviar a lo gubernamental, donde no vas a crecer, donde no tienes palancas, donde no tienes dinero. Pero a veces uno es algo que ya lo traes dentro, un llamado, y yo decía, imagínate poder hacer cosas, desarrollo económico, algo en lo que yo me he especializado, negocios, turismo, pero para mi gente en Cananea. Y pues tomé la decisión, dejé la comodidad y ahí te vamos a la dirección. Y durante ese tiempo yo descubrí quizá una pasión que no sabía que tenía, o al menos no la había venido ejerciendo. Y me encantaba el hecho de poderle servir a la gente, serle útil. Entonces yo dije, oye, un día si yo llego a ser algo, diputada, lo que sea, yo no quisiera que dijeran, ella es una persona improvisada. Aparte yo creo fielmente en la educación, me gusta mucho la escuela, entonces dije, voy a estudiar. Y me puse a investigar quién tenía escuelas de formación política en mi estado y demás, pues resulta que había un partido que la tenía, me meto a estudiar y después me doy cuenta que hay una escuela a nivel nacional, aplico. Eran alrededor de 6,000 estudiantes los que aplicaron, quedamos 400. Y como era previo a las elecciones, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una dinámica donde saquemos al primer presidente de la Escuela Nacional de Cuadros, se llama la escuela. Entonces era básicamente ser candidato, era hacer propuestas, campaña, equipo, alianzas y pues me la creí tanto que empecé a coordinar a mi equipo, empecé a darles las herramientas para que ellos alcanzaran a más personas
y al final del día fui la primera presidenta mujer de la Escuela Nacional de Cuadros. Entonces, no conocía a nadie en el partido allá en Sonora y de repente les hablan y les dicen, oye, acá está una sonorense que acaba de ganar la escuela y demás. Me empiezan a involucrar y a hacer partícipe en actividades partidistas y después me dicen, oye, ¿sabes qué? Te vamos a dar la oportunidad de estar en una lista porque eres mujer, eres joven, pues es lo que están impulsando hoy en día en política. Pero la verdad es que me ponen en una posición esperando que no fuera diputada, para serte franca. Y yo estuve muy agradecida, pero también estaba muy consciente y realista de que no iba a suceder. Entonces yo seguí con mi camino y con lo que estaba haciendo. De repente se dan las elecciones y, oh sorpresa, me toca la dicha de ser diputada. Y la verdad es que fue una responsabilidad enorme porque yo sentía justamente por eso de que, oye, ¿ella quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ella y no nosotros? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo? Tiene 29 años, algo va a hacer, algo va a tener un error y de ahí vamos a darnos cuenta que en estos puestos los jóvenes no destacan, no hacen lo que tienen que hacer. Entonces eso fue más mi aliciente para decir, no, es más, vamos a poner la vara tan alta que cuando llegue un joven tenga que esforzarse lo suficiente para ponerla más arriba y demostrar que los jóvenes sí somos capaces y tenemos todas las habilidades para estar en esos espacios de toma de decisión. Padrísimo. Y así fue, una en un millón, pero sí. Padrísimo. ¿Y cuáles consideras que fueron tus mayores aprendizajes siendo diputada? Lo que más desarrollé fue la habilidad de escuchar. Creo yo que anteriormente uno cree que puede, lo que te decía, y que a lo mejor porque tienes ideas brillantes y has venido destacando, eso te respalda para ser alguien, pero la verdad es que esas habilidades de escuchar, de realmente considerar a otras personas, dejarnos de egos y volver a ser como niños, ¿no? De colaboramos todos juntos y hacemos un proyecto porque nos beneficia a todos, porque nos gusta, porque nos divertimos, porque va a tener un impacto. Ese fue mi mayor aprendizaje en política. Súper. ¿Y cómo vincularías? Tienes experiencia pues en diferentes áreas, diferentes industrias, desde colaboradora en una empresa, desde emprendedora, y hablas mucho y comentas mucho de la inconformidad, ¿no? ¿Cómo vinculas el emprendimiento, el emprender con un negocio, con la propuesta de una iniciativa de ley? ¿Cuáles son como esos retos importantes? Porque tienen cierta similitud en cuanto a generar y crear desde la inconformidad, ¿no? Yo creo que lo que más une a ambos mundos, por así decirlo, es el deseo de resolver una necesidad, el deseo de hacer las cosas distintas y mejores. Entonces, ambos tienen sus retos, ambos tienen sus desafíos, pero yo creo que también los dos convergen en que hay que saber dónde estamos parados, hacer planes, proyectos de mejora, involucrar a personas y quitar y ponerle. Yo ahorita te platicaba, o sea, una cosa es lo que uno cree que es lo mejor para las personas, pero cuando tú te lanzas y lo empiezas a compartir con gente, ellos te van ayudando a pulirlo y a mejorarlo. Y creo que eso es fundamental, y sobre todo saber que justamente eso, que estás haciendo partícipes a más personas para resolver una necesidad, pero una necesidad puede ser social, puede ser una necesidad relacionada con un producto, con un servicio, pero también el hecho de impulsar a más personas a hacer lo que realmente les apasiona y les gusta, generar empleos, y yo creo que sí tienen muchas similitudes y todo se enfoca en la necesidad de resolver algo. De resolver algo. Y creo que aquí algo muy importante que siempre tenemos que tener muy claro, y aquí Nitzia nos platica, de tener muy en claro cuál es el propósito que tenemos, ¿no? Porque hay ocasiones en donde queremos emprender solo por emprender, por la fama, por el dinero, entre otras cosas, o hay ocasiones en donde probablemente alguien quiere dedicarse al gobierno, igual por la fama, por el poder y demás, pero algo que nos estás mostrando y enseñando que es diferente y que te permite disfrutar lo que haces, pues es justamente tener muy en claro tu propósito en cada una de las actividades que realices.
¿cómo ha influido el propósito que Nitzia tiene en las diferentes actividades y proyectos que has tenido? Aquí algo muy importante que nos está comentando Nitzia y considero que es un aprendizaje muy importante que debemos de tener es cómo se vincula el propósito que tenemos en cada una de las actividades que realizamos. Porque hay ocasiones en donde alguien quiere emprender únicamente por el dinero, por la fama, por las conexiones, o se quiere dedicar a alguna otra cosa que no está alineado al propósito. Y creo que lo que nos está comentando Nitzia es que cuando nos enfrentamos a retos importantes, a retos que probablemente nos sacan de nuestra zona de confort, esos obstáculos, si nosotros no tenemos muy claro cuál es el propósito que tenemos, vamos a salirnos o vamos a dejar cualquier proyecto. Así que nos gustaría conocer un poquito más, Nitzia, cómo es que el propósito que Nitzia tiene se ha vinculado a cada uno de los proyectos que ha realizado. Yo creo que donde entendí mejor esta parte del para qué, yo le llamo, fue en la Diputación misma, porque te cuento, llegaban muchos niños, muchos jóvenes diciendo, yo quiero ser diputada, yo quiero ser diputada. Y yo les decía, vas a ser y vas a ser el mejor cuando lo seas. Pero yo les decía, a ver, cuéntame, ¿para qué quieres ser diputada? Y ahí es donde me decían, es que quiero ayudar a gente. Y yo les decía, a ver, vamos a ponernos a pensar un poquito más. Desde tu escuela, ¿crees que puedes ayudar a gente? No, pues que sí. Desde tu casa, desde asociaciones civiles, desde las empresas, se ayuda a gente. ¿Sí? Entonces, tu propósito lo puedes conseguir a lo mejor con otra vía, pero muchas veces estamos tan casados con el nombramiento, con el título, con el, como dices, fama, poder y demás, pero no nos damos cuenta que lo que buscamos lo podemos obtener a través de otra vía. Y eso también sucede mucho en las empresas. Quiero ser gerente de tal. Sí, pero ¿para qué? O sea, ¿qué vas a hacer cuando estés ahí? Y ahí también considero yo que empiezan las frustraciones, ¿no? El día que no lo logramos, creemos que ya ahí se acabó todo, que no valemos lo que valemos realmente. Pero la realidad es que, como te digo, muchas veces no tuviste la gerencia, pero tuviste otro puesto y lograste tu propósito. Entonces yo creo que debemos de tener bien claro el para qué queremos hacer cada una de las cosas o metas que tengamos puestas. Sí, yo creo que otro aprendizaje importante es tener muy en claro tu propósito y cómo es que con ese propósito estás resolviendo retos, ¿no? Creo que sí. si nosotros en nuestro trabajo o en nuestro día a día estamos resolviendo retos, es lo que hace que estemos mucho más enganchados, mucho más involucrados en lo que hacemos, porque hay ocasiones en donde las actividades y los trabajos que son un poco más monótonos, pues nos llegan a aburrir. Entonces es muy importante el darnos cuenta cómo es que nuestro propósito y cómo es que nuestras actividades nos llevan y nos ayudan a estar resolviendo retos. Y aquí en Lix algo que les enseñamos mucho a nuestros thinkers es el enamorarnos del problema, ¿no? Y creo que si tenemos muy en claro que estamos con nuestro propósito resolviendo problemas, pues definitivamente vamos a ver un propósito que tenemos en el mundo y una razón de ser. Así que sé que muchos thinkers están ahorita pues justamente en esa búsqueda de su propósito, y aquí en Lix vinculamos no únicamente tu propósito con lo que haces y con lo que eres bueno, a lo cual se le conoce como la búsqueda del elemento, ¿no? Sí. Este concepto que prácticamente es el tener ese balance entre tu talento natural con tu pasión personal. ¿Cuál considerarías que es tu elemento? Fíjate que yo creo mucho en una metodología que existe que dice que uno debe de hacer lo que te guste, lo que te apasione, pero también algo en lo que seas bueno, porque a lo mejor te gusta mucho pero no eres bueno en ello, que te puedan pagar por ello, porque evidentemente pues todos necesitamos percibir un ingreso, pero sobre todo que a la vez estés ayudando a alguien, que estés teniendo un impacto social, a lo mejor profesional y demás. Entonces yo creo fielmente, sí, así es. Entonces yo creo fielmente en ello. Creo que una de mis más grandes habilidades ha sido conectar a personas, fusionar talentos de las diferentes personas o amigos con los que me he rodeado. A mí me encantan las relaciones públicas, el hecho de vincular a una persona con la otra, pero más allá de ello, yo creo que el saber que le soy útil
que a través de mí pueden conseguir algo, eso para mí es una satisfacción enorme de decir, sí, yo todos los días estoy haciendo negocio y estoy haciendo 1000 actividades, pero adicional a ello hay gente que ni tan siquiera me conoce, pero que sabe que se puede acercar a mí y tener esa confianza de decir, ella me puede ayudar, me va a guiar, porque muchas veces nos frustra cuando tanta gente viene a nosotros o se acerca. Esto yo lo viví en la Diputación, porque dices, no hay recurso que alcance, no puedes ayudar a todas las personas, pero creo que la gente está muy consciente que puede recibir un no por respuesta, y así les evitas tanto tiempo, tantas vueltas, pero sobre todo también no necesariamente les tienes que solucionar la vida, con que los encamines, los guíes, seas pues una tutora, una mentora, eso es siempre útil para los demás, y creo que es algo en lo que yo me he especializado y me encanta hacer. Perfecto, muy bien. Aquí ya Nitzia nos compartió otra herramienta importante, otro concepto que le llama el Ikigai, que es este concepto japonés que se originó en una ciudad que es considerada la ciudad más feliz del mundo, que se llama Okinawa. Así que prácticamente ahí es donde viven la mayor cantidad de años las personas que viven ahí, que les llaman por lo general zonas azules, ¿no? Aquí les recomendamos una serie de Netflix que se llama Vivir 100 años, que justamente habla de estas zonas azules. Así que pues creo que es muy importante, ustedes familias, thinkers, si no tienen muy claro cuál es su Ikigai, los invitamos a poder hacer en una hoja que puedan pegar en su habitación, en donde tengan estos 4 elementos, ¿no? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te da para vivir? ¿Y qué es lo que tiene un impacto positivo en tu alrededor, ¿no? Así es. Perfecto. Muy bien. Y una vez que terminas tu actividad como diputada, ¿qué es lo que estás haciendo ahora y qué sigue para Nitzia? Como te decía anteriormente, yo ahí descubrí esa pasión por impulsar a más talento en ciencia, en tecnología. Y yo decía, ¿cómo es posible que se acaben los 3 años que a lo mejor no tuve la oportunidad de continuar en la Diputación? Pero entonces, ¿cómo predico con el ejemplo de decir, no necesito esa posición para seguir ayudando? Entonces, lo que decido es empezar a hacer actividades, eventos, programas, redes sociales, medios de comunicación. ¿Cómo empiezo a concientizar a las personas de la necesidad de apostarle hoy y no a futuro, hoy para ser más competitivos, a futuro a la tecnología? Y empiezo a hacer actividades. Yo decía, no puedo dejar a medias o desperdiciado ese poco o mucho esfuerzo y resultados que obtuvimos. Entonces, desde entonces lo he venido haciendo de manera informal, de manera apasionada, en mis tiempos libres, después de las empresas y los horarios en los que he venido trabajando. Pero hoy en día decido emprender, decido poner un espacio, un lugar de educación disruptiva, no el método tradicional, un lugar donde aprendas haciendo. Y yo creo que LIX ha sido una de las más grandes inspiraciones, es uno de los motivos por los cuales yo estoy aquí, que sé de los resultados que ustedes han tenido, lo que han impactado sobre todo en niños, en niñas, en familias mismas, porque evidentemente si queremos que los niños crezcan en esto y adopten ello y los impulsemos en este camino y sobre todo los preparemos para esos retos de futuro y actuales, los papás tienen que estar convencidos de ello. Entonces no es nada más un trabajo con niños, porque si el papá no cree en ello, lo va a seguir impulsando a lo tradicional, a lo que ya conocemos. Si un día le dice el niño, oye, quiero participar en un concurso de robótica, que a lo mejor la respuesta va a ser, no, mejor te meto a esto, otra actividad. Entonces, por eso me encanta tanto todo lo que están haciendo acá, porque sé que no nada más va hacia niños, sino es toda una familia, toda una comunidad que están transformando a través de la tecnología. Padrísimo. Y ahora en el proyecto en el que estás es Niñas y Niños STEAM. ¿Cómo surge la idea y cuál es el impacto que buscas tener con este proyecto? Yo me la vivía tocando puertas con mis amigos empresarios para que fondearan todas estas actividades que te decía. Porque si bien es cierto las hacíamos de impacto social, es decir, no era un emprendimiento como tal formalizado. Y entre todas esas puertas un día llegué a una empresa de tecnología, de desarrollo de softwares y demás ahí en Sonora llamada Saip.
y ahí me encuentro a sus fundadores y estos dos jóvenes papás, pues veíamos cómo congeniábamos en todo esto que creíamos, pero a la vez ellos tienen a dos pequeñas que todavía no entran a primaria, que están en pre-first y kinder y demás, y ellos como papás bien consternados de ¿dónde los vamos a inscribir que puedan aprender todas estas habilidades para la vida, que no nada más tengan conocimiento técnico y conozcan de historia, sino cómo aprendan a solucionar problemas, a trabajar en equipo, pensamiento crítico y demás? Entonces siempre veíamos eso como necesidad actual en mi estado y nos empezamos a poner a googlear, a investigar qué más había. Llegamos a Lix y decimos, wow, imagínate algo así en Sonora. Y la verdad, nosotros sabemos de nuestras capacidades, de nuestro alcance. Ahorita estamos en el proceso de empezar con un after school para niños y niñas en unas edades entre 8 a 11 años, y al final del día nuestro objetivo y nuestra misión fundamental es eso, es darles herramientas, sí digitales, sí tecnológicas, pero sobre todo estos soft skills que hoy en día son tan importantes, porque lo hablábamos, de nada sirve tener todo este conocimiento técnico y demás, pero si nadie te compra tu idea, si no involucras a más personas, si no la sabes exponer, vender y demás, pues se puede quedar en un papel fabuloso que vas a meter en tu cajón y que de ahí no va a pasar. Entonces, ¿cómo fusionamos todo ello? Y creo que STEAM pues lo resume perfectamente, cómo involucra ciencia, pero sabes, ya ves ahorita la palabra es STEAM, S-T-E-A-M, S de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, pero nosotros decimos cómo lo vamos de cierta forma impulsando a un poco de robótica también, que vemos aquí los resultados, le agregamos la R y luego decimos cómo le metemos la E de emprendimiento para que esto al final del día se convierta en una solución de un problema tangible con un producto, un servicio, y cómo también le involucramos la D de diseño, porque si bien es cierto ahorita hasta para subir tus historias de Instagram te tienes que volver creativo y empezar a mover, entonces todo tiene que ver con diseño y hacia allá es donde vamos caminando y dirigiendo nuestros esfuerzos. Perfecto. Nitzia, si nos puedes platicar un poco qué haces por lo general para tener esos momentos de inspiración, cuáles son tus actividades favoritas y en qué lugares o en qué actividades encuentras esta inspiración y creatividad. Número uno, mi familia, mis sobrinos. Tengo unas pequeñas niñas que yo les diga, pero la verdad es que ya no son pequeñas, ya tienen 21 años, ya una es ingeniera, y yo pienso en el futuro de ellas, y yo digo, si yo puedo hacer algo para abonar a que ellas tengan mejores oportunidades y mayores posibilidades, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Ellos son mi gran inspiración, sobre todo ver tanto talento, tanta creatividad. Entonces yo digo, ¿cómo abono lo poco, mucho que yo tengo para que esto tenga mayores resultados? Número dos, me encanta hacer deporte, me encanta correr, ejercitarme, sobre todo al aire libre, para serte franca, eso me gusta mucho, lo outdoor. Pero también soy una persona muy creyente, entonces participar en actividades de mi iglesia y darles a lo mejor esa otra opción a las nuevas generaciones de encontrar un propósito, un sentido, pues también es algo que me inspira y me motiva bastante. Padrísimo. Y si pudieras compartirnos algunas herramientas, ¿cuáles podrían ser, como, sin tomar en cuenta las redes sociales, en tu celular, cuáles son las 3 aplicaciones que más productiva te hacen o que más te ayudan en tu día a día? Número uno, yo soy la reina del Excel. Okay. Me encanta poner todo, porque soy mucho de números y medición y tiempos, y a ver, si me comprometí en esta fecha y dije que lo iba a lograr en tal día, cuántos días han pasado y demás. Esa me fascina. Otra que me gusta bastante, y esto es porque la verdad es que no tengo tan buena memoria, sé que necesito trabajar más en ello, pero pues en el Inter tengo un recurso que me ayuda bastante, entonces todo anoto, y el blog de notas tengo hasta lo que no. Soy una persona muy organizada. Y adicional a ello, ¿cuál otra pudiera ser? Bueno, me quedo con esas dos. Con esas dos, muy bien. ¿Y algún podcast, algún libro que recomiendes que te ha ayudado
en tu camino profesional que quieras compartir? Fíjate que yo me enfoco mucho, como me gusta la política, la mayor parte de mi lectura, desde el que empiezo la mañanita, estoy leyendo las noticias, los encabezados y demás. Sinceramente, hay varios libros, pero hay uno que se llama Cómo influenciar sobre las personas y ganar amigos. Esa me gusta bastante porque cada vez que lo leo, lo puedo leer por siempre. Es algo que muy aplicado a la realidad y sobre todo la importancia de hacer partícipes, lo hemos venido mencionando a demás personas y compartir ideas, compartir proyectos y sobre todo compartir conocimiento, y de eso habla mucho este libro. Perfecto, muy bien. Y por último, Nitzia, si pudieras compartir algún consejo a niñas y niños que aún no han encontrado su camino, su elemento, ¿cuál sería esa recomendación que les harías? Yo tengo un lema propio que dice: por convicciones, no por emociones. Y a veces digo que lo debo de cambiar a por decisiones, no por emociones. Y la verdad es que te lo ejemplifico en algo tan sencillo como los deportes, como el ejercicio. No todos los días estamos motivados, no todos los días nos sentimos con el ánimo de hacerlo, pero sabemos que nos va a hacer bien, sabemos que tenemos esa convicción y tomamos la decisión de hacer las cosas independientemente de cómo nos sintamos. Y yo sé que hoy en día el tema de la salud mental es algo pues que ha crecido bastante en nuestro país, entre otros, pero sí también creo fielmente que si estamos convencidos de las cosas, vamos a poner tantito en stand-by ese sentimiento y vamos a irnos por las decisiones de lo que sí nos conviene, de lo que nos va a hacer bien. Y si no estamos motivados en el momento, que yo creo que nunca estamos 100% motivados, esa motivación va a estar en el camino y la vamos a encontrar en el trayecto, pero es importante tomar esos pequeños pasos. No estoy diciendo lánzate y en un instante, como venden hoy en día todo, vas a tener los grandes resultados, ¿no? Es mucha disciplina, es mucha constancia, permanencia sobre todo, pero es por convicción, no por emociones. Yo hoy en día me encuentro a muchos jóvenes cuando les hablo de tecnología en los pueblitos así remotos allá en Sonora, y me dicen: es que si yo viviera en la capital, es que si yo estuviera en esa escuela, es que si mis papás... No, a ver, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes en la mano? A lo mejor ese único talento que tú consideras, porque seguramente tienes bastantes, ¿cómo lo pules y lo desarrolles y vas creando las condiciones? Independientemente de tus circunstancias, de lo que hay a tu alrededor, es una decisión que hay que tomar y yo impulsaría a las personas a eso, a creer, a actuar, y en el camino nos emocionamos. Y sí va a llegar mucha emoción y mucha satisfacción, pero tomando las decisiones previamente. Y eso que comentas creo que es muy importante, porque en este mundo maker y de crear y de hacer, siempre tenemos que tener muy claro cómo podemos hacer que las cosas funcionen con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y creo que eso es una mentalidad importante que debemos de fomentar más para no ponernos estos obstáculos, porque los que nos ponemos los obstáculos somos nosotros mismos, ¿no? Perfecto, Nitzia. Pues la verdad es que he aprendido mucho de ti hoy, Nitzia. Te agradezco mucho todo lo que nos has compartido, toda tu inspiración, todos tus recursos, herramientas que has ocupado a lo largo de toda tu vida. Y seguramente va a haber algunas personas que están viendo esta pequeña entrevista, probablemente te quieran contactar. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Yo estoy en todas mis redes sociales bajo este nombre, que a lo mejor no es fácil de recordar, pero ya una vez que lo captas es mucho más amigable. Yo estoy bajo mi nombre, Nitzia Gradías, en todas las plataformas y redes sociales. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias nuevamente, Nitzia. Muchísimas gracias también por dedicarnos estos minutos para poder conocer un poquito más, poder inspirarnos a través de este programa que se llama Story Makers Leaks, en donde cada 15 días estaremos entrevistando a personas que nos están aportando muchísimo a nuestra vida, que nos están ayudando, que nos están inspirando y que nos van a compartir seguramente algo que nos va a servir a poder superar cualquier reto que estemos enfrentando. Así que muchísimas gracias a todas las familias que nos acompañaron y será un gusto vernos en el próximo episodio de Story Makers Leaks.